El aprendizaje es un mundo infinito de conocimiento, es la base fundamental de todo proceso de enseñanza y sobre todo es la meta final que desde la educación se construye día a día con el propósito de construir una información que en primera parte es creada por alguien y en segundo lugar es generada por interés propio desde las capacidades mentales del aprendiz. Newell y Einstein en 1986 desarrollaron un modelo sobre los enfoques de aprendizaje en el que los caracterizaban con base a tres componentes. Primero, la motivación predominante en el estudiante. Segundo, la intención con la que se aborda la tarea. Y tercero, el proceso de aprendizaje utilizado para llevar a cabo estas intenciones. Con base a estas consideraciones se puede inferir que al hablar sobre aprendizaje se necesita incluir factores como la motivación del aprendiz, las didácticas de quien imparte la información y la manera como se garantiza que haya habido una construcción de conocimiento propio. Justamente en esta última parte es donde se centra ese trabajo, en entender y profundizar en relación estrecha que hay entre el aprendizaje y la relación con la edad y los recursos didácticos como el uso de la tecnología. El aprendizaje se considera como el resultado final de un proceso de adquisición de conocimiento, el cual se da a partir de la experiencia y se caracteriza porque tal información perdura en el individuo y se logra ver reflejado en su conducta de una manera permanente. En efecto, cuando hay aprendizaje se establece que se debe realizar una modificación evidente en la conducta, en donde se pueda transformar el conocimiento y pueda ser aplicado en la esfera personal, familiar, social o laboral de las cuales pertenece el individuo. El aprendizaje se puede considerar como la garantía del logro en el proceso de enseñanza. Es el camino por el cual se toman varias estrategias dinámicas que forjan un paso a paso entre el aprendiz y la persona que orienta. Desde una perspectiva neurocientífica, el aprendizaje es un cambio en la receptividad de las células, provocado por las conexiones neuronales que se forman, fortalecen y conectan con otras a través del uso. Gleiser 2017. Referente a lo que dice el autor, se establece que las bases biológicas del aprendizaje están relacionadas con la estructura del sistema nervioso central y el periférico, iniciando por la sinapsis, en donde se ven involucrados el núcleo, las dendritas, el nucleolo, el axón, la vaina de mielina y el botón terminal, entre otros, los cuales permiten la transmisión de la información de una neurona a otra para finalmente recibir los estímulos y generar una identificación en el cerebro según el área correspondiente. La relación que existe entre las bases biológicas y el aprendizaje es que las bases biológicas son el medio de transporte, recepción, identificación, codificación y práctica de la información para finalmente poder generar el aprendizaje, el cual es el resultado del proceso cerebral que se genera con los estímulos recibidos del ambiente, es decir, que gracias al funcionamiento de las bases biológicas se genera el aprendizaje. Además, esta se encarga de establecer cómo debe ser el proceso de enseñanza y didáctica que se pueden utilizar. Un adulto mayor en la vida cotidiana, especialmente en un momento de pandemia como el que se está atravesando, hace uso efectivo de su dispositivo celular. Hoy en día la tecnología permite acercar a las personas sin importar la distancia. Ya no hay excusa para que no exista la comunicación con los demás, sin importar su ubicación. Los responsables de esta acción son la corteza cerebral a través del nervio óptico, llevándolos hacia el lóbulo occipital, que es donde se produce la autopercepción. Además, el sentido de la audición, que recibe y transporta el estímulo desde la cóclea al área sensorial del lóbulo temporal. Ventaja principal, la comunicación. Desventaja, la dificultad para el manejo del dispositivo debido a la poca plasticidad cerebral. Un niño de 10 años de edad, el aprendizaje se da desde la interacción con los recursos, la exploración y la motivación de querer conocer que le puede brindar cualquier tipo de dispositivo electrónico que le ofrezca distracción, entretenimiento y acciones novedosas. Los niños hoy en día presentan la facilidad en el manejo de la tecnología al momento de aprender. ¿Qué mejor momento que el que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, donde el proceso enseñanza-aprendizaje dejó de ser presencial y pasó a ser virtual, especialmente con el uso de celulares, tablets o computadores para recibir sus clases, por supuesto, dentro de la medida de las condiciones socioeconómicas? En este momento es donde un niño demuestra con total destreza el manejo de los recursos tecnológicos, con el propósito de consolidar el aprendizaje. Las bases biológicas implicadas son el sistema nervioso parasimpático con la entrada de los estímulos de la visión y el tacto. Una vez ingresa la información a través de los neurotransmisores, se involucra el cerebro superior y el medio, los cuales hacen parte del hipocampo con el pensamiento y la memoria. Como ventaja principal se tiene que puede captar la atención y la motivación, y como desventaja se puede establecer un apego hacia el uso permanente de los dispositivos tecnológicos.
restando interés a la interacción social, generando sedentarismo y poca atención a la lectura o desmotivación al aprendizaje tradicional. Es importante conocer la necesidad de la biología del ser humano desde su nacimiento, cómo es el proceso químico por el cual se logra el aprendizaje. También es necesario identificar cómo el sistema nervioso central y el periférico son fundamentales en la entrada, transporte y codificación de los estímulos para tener un conocimiento completo, especialmente con las diferencias y ritmos existentes a la hora de enseñar, especialmente en nuestro contexto de educación rural, que es donde más creatividad se debe implementar para enseñar. La manera en que los estudiantes reciben y codifican la información según su estructura funcional cerebral determina la calidad del aprendizaje. Se debe tener presente desde el rol del maestro las particularidades existentes en un salón de clases. Todo éxito de enseñanza va de la mano con la práctica de herramientas diferenciadas a la motivación, las habilidades y los intereses particulares. Muchas gracias.